Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben, ustedes siempre se están conectando desde distintos lugares del mundo, así que por eso les mando este saludo afectuoso y gracias por estar siempre presentes y siempre siguiendo estos podcasts que día a día se han ido transformando ya en un espacio para descubrir las aplicaciones, los desarrollos, un espacio para analizar, debatir, para conocer la evolución que va teniendo la inteligencia artificial en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Es fascinante en lo personal para mí ir entrevistando a los profesionales y a las profesionales que pasan por este segmento, por este podcast y por el otro podcast de Futuria, porque me permite conocer justamente eso y descubriendo cómo los profesionales van aplicando la inteligencia artificial en cada uno de sus ámbitos de profesión. Muchas personas, y lo hemos hablado en varios de los podcasts anteriores, muchas personas todavía consideran que la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, está limitada para los expertos en software, en tecnología, en temas de datos, o científicos de datos, en fin, y no, lejos de eso, no. Es todos los profesionales, no importa en qué ámbito, necesitan involucrarse con la inteligencia artificial para exactamente descubrir cómo les impacta esta tecnología en sus ámbitos de profesión, en sus áreas de trabajo, y así evidenciar y sacar, alzar la voz y que todas las personas, los profesionales relacionados justamente en su ámbito conozcan cómo están aprovechando la inteligencia artificial. Así que esta es una invitación para que todas las personas, todas sin excepción, vayan explorando, vayan utilizando, vayan experimentando cómo la inteligencia artificial la pueden transformar y la pueden llevar a su campo de trabajo y aprovechar todo el potencial que tiene esta tecnología. Dicho eso, el día de hoy vamos a conversar sobre una temática de gran relevancia en el ámbito educativo, ¿sí? La integración de los gemelos generativos de inteligencia artificial en la formación docente. ¿Qué es esto de los gemelos generativos? Pues bien, el día de hoy nos acompaña María Ferrarelli. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Metodología de la Investigación Científica, recientemente diplomada en Inteligencia Artificial y Sociedad. Se desempeña como docente de grado y posgrado y es consultora tecnopedagógica en distintas instituciones donde diseña y acompaña proyectos digitales. Coordina además el Observatorio de Innovación en Educación Superior de la Universidad y Salud y es miembro de la red Alfamed Argentina, donde investigan sobre tecnologías en la enseñanza, formación docente y narrativas transmedia en educación. Es decir, tenemos un especialista en el ámbito educativo y un especialista también porque van a escuchar este concepto de gemelos generativos. A mí me llamó muchísimo la atención y miren cómo la inteligencia artificial va a revolucionar la educación. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias por haber aceptado mi invitación, Mariana. Un gusto tenerte aquí. Y nada, este espacio es justamente para ir descubriendo todas esas innovaciones que los profesionales de distintos ámbitos van encontrando, ¿no? En el uso constante, en el uso continuo de la inteligencia artificial. Y ahí te pregunto, mi querida Mariana, cuéntanos un poco de tu trayectoria y cómo llegaste al mundo de la inteligencia artificial. Bueno, es un poco largo el cuento, vamos a hacerlo cortito. Mi título de base, como señalabas, es en Ciencias de la Comunicación, pero desde hace no menos de 2 décadas, un poco más de 2 décadas, que habito en la cotidianeidad del mundo educativo, primero dando clases, dedicándome a la docencia y más recientemente a la investigación en las prácticas de enseñanza, en la formación docente, que serían como mis áreas más específicas. Todo esto cruzado, por supuesto, con las tecnologías,
bueno, los medios digitales, las plataformas digitales. Hoy seguramente hablaremos un poco. Entonces, en este recorrido de explorar modos en que podemos incorporar algunas, no todas, algunas prácticas de la cultura digital en el aula, primero comencé con exploraciones e investigaciones y algunas experiencias, unas experiencias muy significativas con narrativas transmedia en educación. Pero eso inevitablemente, por las características de estos proyectos que tienen una fuerte presencia en redes sociales y en el diseño de objetos digitales, de materiales digitales, naturalmente me llevó a explorar y a preocuparme por el fenómeno de la datificación, de la plataformización de la educación, digamos, la contracara de nuestras actividades en el mundo digital y en el no digital también, está compuesto por estos fenómenos, ¿no? Entonces, fue como todo un devenir natural que llego a la inteligencia artificial como otro escalón en estas exploraciones. Y ahí es cuando, bueno, en 2022 realizo mi diplomado en Inteligencia Artificial y Sociedad en la Universidad de 3 de Febrero y a fin de año se destapa esta olla, esta caja de Pandora del chat GPT como punta de lanza. Ya veníamos haciendo experimentaciones con otras herramientas, pero bueno, esto fue como el boom de la inteligencia artificial que sigue hasta la actualidad, ¿no? Mariana, ahí tú ya con tu conocimiento, ya como persona experimentada en el ámbito docente, ¿cuáles son tus primeras impresiones del antes y después del advenimiento de la inteligencia artificial generativa? Porque eso es un hito para la humanidad entera, ¿no es cierto? Entonces, tú ya con tu visión de docente y los años de experiencia, ¿cuáles son tus primeras, de alguna manera, tus primeras apreciaciones respecto de estas dos, de este cambio de era? Bueno, yo diría que se trata de un shock muy importante, similar al de la pandemia, de alguna manera. Veníamos con una gimnasia de shocks repentinos. Entonces, este lanzamiento, esta disponibilización masiva, vino a sacudir un poco el mundo educativo, laboral también, bueno, en fin, en todos los sentidos de la creación periodística, artística, en fin, multimodal. Yo creo que fue un sacudón. eh, Inicialmente, acá llegó en Argentina, que estábamos como cerrando el ciclo lectivo, en realidad llegó un poco tarde el sacudón, llegó a principios del año pasado, cuando comienza en marzo, comienzan las clases, y las docentes nos encontramos con que, bueno, había un nuevo elemento en el ecosistema digital. Algunos nos encontramos con esto, quienes veníamos siguiendo el fenómeno, por ahí ya lo teníamos un poco más incorporado. Yo creo que hoy, en 2024, todos ya sabemos de qué se trata ChatGPT. Entonces, diría que en el antes había una cierta gimnasia de desestabilización, de lidiar con el shock, pero no todos estábamos convencidos de que la educación se podía transformar, digamos, ¿no? Casi que después de la pandemia, las universidades, las escuelas, volvimos a las prácticas prepandémicas, digamos, de presencialidad plena, de modelos que finalmente, de hecho, con colegas de la Universidad de Salud, investigamos algunas prácticas de enseñanza durante la pandemia y en la pospandemia y observamos que tampoco los cambios habían sido tan drásticos. En este caso, con la inteligencia artificial, no tenemos otra alternativa. Hay un paper muy interesante del MIT, que después lo podemos pasar, Sergio, para Claro. mirarlo, que llama a la inteligencia artificial, las plataformas como tecnologías de arribo, arrival technologies, dice, ¿no? En el sentido de que no es una opción integrarlas en mi clase o no, o institucionalmente aceptar o no su uso. Se imponen, llegaron para quedarse, están disponibles, no tenemos mucho control sobre eso,
en la medida que decidamos no prestar atención y no diseñar actividades y propuestas conscientes que reconozcan estas variables que están en el ecosistema digital, en la cultura digital. Así que si tuviera que decir, volviendo a tu pregunta, el antes y el después, diría que en el antes seguíamos un poco con prácticas prepandémicas, más allá de que el shock nos había generado cierta gimnasia de adaptarnos a los cambios, y creo que ahora en el después no es una opción. No es una opción no adaptarse. ¿Por qué? No digo que hay que incorporarlas en las clases, pero al menos tenés que tener claves de que en tu clase o en tu espacio o en tu institución esto es una realidad. Porque podés seguir con tu vida pre-chat GPT, pero cada vez más tus estudiantes, tu estudiantado, te va a entregar trabajos, producciones elaboradas, digamos, artificialmente, que simulan una evidencia de aprendizaje, pero que no tienen ninguna validez, digamos, ¿no? Ninguna legitimidad. Mariana, cuando en realidad por eso yo soy un convencido de que la inteligencia artificial está llamada para transformar la educación y tiene que ser así. Yo creo que en general hemos vivido una educación que no ha cambiado mayormente en décadas. En décadas, realmente el tema es así. Entonces, creo que la inteligencia artificial es esa chispa que debería encender a un nuevo modelo educativo actualizado, ¿sí? Un modelo educativo que esté acorde a lo que está pasando, ¿sí? Y creo que hay mucho valor en eso porque, como hablábamos en la reunión que mantuvimos a inicios de semana, era que hoy con la inteligencia artificial debería encontrarse valor a las habilidades de las personas, donde la inteligencia artificial no te puede reemplazar. ¿Sí? Donde la inteligencia artificial es un recurso fantástico y fabuloso, pero no deja de ser más que un recurso, donde entra en valor las capacidades de las personas, ¿no es cierto? La capacidad de hablar, de interactuar, la capacidad de generar, de pensar. El pensamiento crítico se vuelve esencial. ¿Y por qué no incorporarlo a las aulas desde ese aspecto, ¿no es cierto? Decir, ok, vamos a tratar un tema X. Cada uno se arma de sus equipos, hay varios equipos, cada uno va a utilizar la inteligencia artificial que mejor considere, pero vamos a debatir, ¿cierto? Vamos a debatir este tema. Entonces yo creo que va a encontrarse mucho valor a esta nueva dinámica con la presencia de la inteligencia artificial. Yo en lo personal pienso que no adoptarla o no considerarla por parte de un docente es perder mucho potencial. No sé qué pienses tú al respecto. Sí, esto que estás trayendo, este punto sobre incorporarla de alguna manera, no necesariamente en las actividades que diseñamos, pero sí al menos en esos diseños que pensamos para que no puedan ser resueltos, al menos en su totalidad, por un sistema basado en inteligencia artificial. Pero más allá de esto, este punto que traes me hace, bueno, otra vez, traer al diálogo una preocupación que también vengo como rumiándola en torno a qué rol adjudicarle a la inteligencia artificial. En este caso, como fue en su momento entregar computadoras, como fue en su momento las propuestas transmedia, si pudiéramos decir, o el uso de redes sociales en la escuela y en la universidad. Tenemos como, en general, con estas tecnologías emergentes, siempre surgen dos posturas contrapuestas. Eco en su momento hablaba de apocalípticos e integrados, pero siempre están como estos extremos que no nos permiten pensar con claridad. Por un lado tenemos el tecno-optimismo totalmente ingenuo que supone que por sí misma, por sus propios atributos, una tecnología, en este caso la inteligencia artificial generativa, pero puede ser cualquier otra, va a transformar la educación, va a cambiar absolutamente el mundo, nuestras mentes. No solo va a transformar, sino que va a mejorar la calidad de lo que hacemos, en cualquier aspecto, ni siquiera tiene que ver con el educativo. Que es una mirada interesante porque incorpora tecnología, digamos, abraza los nuevos desarrollos, tiene algo positivo que es, bueno, estar permeable a estos nuevos desarrollos,
Pero la contracara es que naturaliza ciertos aspectos de la tecnología como si fueran dados, como si vinieran dados, los toma por hechos. Naturaliza, por ejemplo, la verticalidad en las estructuras de las plataformas, en donde no tenemos mucha agencia los usuarios y las usuarias. Naturaliza ciertos parámetros que determinan absolutamente nuestras interacciones en redes, en cualquier sistema en el que nos encontremos. No tiene que ser una red social, incluso puede ser una plataforma de manejo, una aplicación de manejo, ¿no? Que va... Bueno, hay mucho trabajado en los estudios de plataformas, pero perfilan usuarios, digamos, se naturalizan una serie de prácticas, de formatos, de modos de funcionamiento sobre los que no se tiene una mirada crítica. Entonces, por un lado tenemos estas visiones celebratorias, si se quiere, estos discursos totalmente optimistas con la tecnología, y en contrapartida, los discursos supercríticos, los tecnofóbicos, aquellos que se concentran en denunciar las injusticias, por supuesto, de la inteligencia artificial, de los sistemas basados en inteligencia artificial, la contracara comercial y mercantilista extractiva de los datos, de la recolección de datos. Por supuesto que con eso también estamos de acuerdo, pero otra vez, en estas visiones extremas con las que por ahí uno diría, bueno, tal vez uno se identifica más con esa mirada, se quedan en la crítica estas posturas y no avanzan en proposiciones, en propuestas concretas, en alternativas estructurales que nos permitan otra vez generar agencia en las comunidades, en los usuarios, usuarias, particularmente en las instituciones también, ¿no? Entonces, creo que un poco lo que vos estás planteando, Sergio, tiene que ver con buscar un equilibrio, un punto medio en donde nos animamos a experimentar y a explorar las nuevas tecnologías, a la vez que no perdemos de vista los riesgos que importan, las exclusiones que significan, ¿no? Por ahí en un rato podamos hablar, tal vez hablemos de estas cuestiones, pero creo que el desafío, el verdadero desafío, no es tanto ni enamorarnos perdidamente de las nuevas tecnologías, ni rechazarlas de cuajo. Realmente a mí me gusta decir que la sustracción no es una opción, decir que no, no es una opción, pero sí buscar una vía en donde ni vamos por el optimismo ingenuo ni por la denostación de todo, ¿no? Bueno, yo soy de las personas que efectivamente cuando veo esos polos, y son necesarios, de todas maneras es un ciclo natural, eso es algo que va a pasar siempre, y son necesarios. ¿Por qué? Porque efectivamente te permite tener una visión, si es que tienes tú la visión crítica, un poco más objetiva, sí, porque sigue siendo tu punto de vista, pero te permite exactamente discernir, oye, sí, tienen razón en esto, acá también tienen razón en eso, y ahí tratar de ir moldeando, porque de eso se trata. Yo creo que este espacio es justamente para eso, ver las visiones, divulgar la información respecto a la inteligencia artificial, y en esto, en este ir y venir, justamente es ir encontrando el mejor camino, porque en algún momento vamos a tener que encontrar caminos óptimos para cada uno de los ámbitos en los que la inteligencia artificial ponga su manito, que es en todo, pero hay que irlo descubriendo, y ahí es un poco mi llamado siempre a los profesionales. No se va a poder debatir, analizar si los profesionales no se arremangan la camisa y comienzan a trabajar y comienzan a experimentar, y solo ahí da con razones fundamenta tu postura, porque hay muchas personas, sí, muchas, y eso veo bastantes, que sin haber utilizado, porque se nota, sin haber utilizado, emiten un criterio. Y ahí está, y eso sí es un error. ¿Sí? A mí, en lo personal, me desagrada absolutamente personas que emiten comentarios o alguna opinión y se nota o denota que en su vida siquiera han abierto el chat GPT. ¿Ya? Entonces, eso sí tiene que cambiar y esa es la invitación. En tu caso, mi querida Mariana, ¿qué te motivó a ti incorporar las tecnologías de inteligencia artificial generativa en la formación docente? ¿Cómo ha sido ese proceso en tu caso?
Bueno, en principio, la profunda convicción de que si estamos formando docentes para aulas reales del nivel que sea, debemos manejarnos en el plano del mundo real. No podemos seguir enseñando como se enseñaba hace 20, 30, 40, 100 años a docentes que van a enfrentarse con aulas que son, bueno, diría mi querida maestra Rebeca Nijovic, heterogéneas de por sí, por naturaleza, pero a la vez que están atravesadas por una infinidad de problemáticas. Entre ellas, por no hablar de apuestas virtuales, de diferentes violencias, de otro tipo, plataformas, inteligencia artificial, pero la otra, no la generativa, la que existía ya antes de 2022, que es la que intenta predecir trayectorias educativas, recopila datos con criterios y toma decisiones pedagógicas a partir de criterios que tampoco son muy claros. Ni siquiera estoy hablando de todo eso. Estoy hablando de docentes que cuando ingresen a las aulas, en muchos casos ya están habitando las aulas, se van a enfrentar con este tipo de modos de construcción del conocimiento, porque de alguna manera esta inteligencia artificial, la generativa, en realidad la otra de la inteligencia artificial a secas, diría, un poco también realiza operaciones de un nuevo tipo, que son operaciones cognitivas. Entonces esto toca la fibra de la enseñanza, del sentido del aprendizaje. Porque si antes todas las respuestas estaban en Google, ahora las respuestas se generan una respuesta diferente a cada momento. Entonces, ¿cuál es el sentido de habitar el aula cuando todo lo que podríamos hacer ya se puede, te lo puede producir una plataforma de generación sintética, digamos, ¿no? Entonces, eh, creo que el principal motivo de llevar la inteligencia artificial generativa a la formación docente es esto, es la convicción de que tenemos que preparar a docentes reales para atravesar, habitar, transformar incluso aulas reales con estudiantes reales en los diferentes contextos de Latinoamérica sobre todo, ¿no? Vos allí en Ecuador, aquí en Argentina, recientemente estuve visitando a colegas en Uruguay, el mes que viene voy a visitar a colegas en México. Digo, conocemos en profundidad, hace poquito estuve en Perú, que también lo comentamos, conocemos los contextos complejísimos, difíciles, diversos de Latinoamérica, entonces pensar en apropiaciones también de las tecnologías que sean situadas, ¿no? Que tengan en cuenta estos contextos complejos. Así que ese es un poco el interés, traer al aula los problemas que encontramos afuera del aula para ver si le podemos dar un tratamiento pedagógico, ¿no? ¿Qué has encontrado como beneficios, algunos de los beneficios de utilizar la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en la formación docente? ¿Podrías tú, de acuerdo a lo que has pasado, mencionar algunos? Sí, yo creo, en principio, la actitud de explorar y experimentar me parece que es clave salir de nuestra zona de confort. Uno de los beneficios es encontrarnos con algo desconocido en muchos casos, algo que requiere que apretemos botones y que interactuemos. Explorar y experimentar me parece que es una actitud que implica cierta mentalidad de crecimiento, ¿no? Esta idea del growth mindset, ¿no? Esto de decir, bueno, no me conformo con lo que tengo, no me conformo con googlear un concepto, voy a ver qué pasa si cuando yo ya conozco sobre determinado tema, si ya atravesé determinadas situaciones de aprendizaje, ahora interactúo con un sistema basado en inteligencia artificial para que me dé, a ver qué producciones me arroja, qué resultados me arroja y yo cuánto de esto puedo validar con mi conocimiento. Es decir, que en principio podría decir que uno de los beneficios es este, el segundo es hacernos muchas preguntas, porque cuando interactuamos y obtenemos respuestas, somos nosotros, los humanos, quienes validamos ese contenido. Esto es clave
Esta semana me crucé en redes un posteo sobre que buscar y pedir no es lo mismo. Esto fue uno de mis temas de conversación bastante recurrente el año pasado. Estamos pasando de buscar a pedir, pero son operaciones completamente distintas, porque más allá de que algunas de estas herramientas, you.com, Perplexity, estoy pensando en, por ejemplo, Copilot, tengan una interfaz de buscador, y, y uno interactúe de alguna manera con un sistema que tiene la apariencia de buscador, similar a Google, por ejemplo, al tradicional Google, no son herramientas de búsqueda. Y esto lo quiero decir muy claramente, porque en general uno se encuentra con posteos de colegas que dicen, bueno, lo busqué en ChatGPT. Vos no lo buscas. Eventualmente lo que hace ChatGPT es buscarlo por vos, pero vos no tenés data de dónde buscó ChatGPT. En el caso de Perplexity, como decía, you.com o Copilot, sí, lo busca por vos y te da las fuentes, pero tampoco tenemos certeza de que lo que genera a partir de las fuentes es fiable, es válido. También vale que verifiquemos eso y no nos quedemos con esa producción generada sintéticamente, aunque nos diga de dónde sacó la información. Vayamos a las fuentes. Porque justamente cuando uno accede a un buscador, vas cuando no sabes del tema y en esa lista, que también es opaca respecto al orden en el que establece las fuentes, pero ahí podemos ir a buscar, elegir una página .edu, una página .org. Podemos establecer ciertos criterios para ir a esos links que me tira el buscador, a esas fuentes que me tira el buscador. En el caso de estas herramientas, no es tan sencillo. En el caso de ChatGPT es imposible. Gemini, la de Google, en algunos casos nos tiran unos links abajo, pero tampoco nos establece de dónde sacó cada parte de la información. Digo, por ir de lo más opaco a lo más transparente, que no es transparente a pesar de que tiene las fuentes. Y en el tercer caso, que son estas aplicaciones que decía, tampoco son del todo transparentes, porque no tenemos constancia de que lo que se generó, aunque me diga con numeritos de dónde sacó cada cosa, es reflejo de lo que efectivamente dicen esas fuentes. Entonces, atención con esto. Este era el segundo punto. Decía, primero experimentar y explorar, el segundo es hacernos preguntas, y creo que este es como el mayor beneficio, ¿no? Problematizar de alguna manera las plataformas y los sistemas. Yo recién hablaba de herramientas, pero permanentemente hablo de sistemas basados en inteligencia artificial. Creo que acá también son preguntas que vale que nos hagamos, sobre todo con estudiantes de formación docente dentro del aula, ¿no? Y afuera también, por supuesto, con colegas. A ver, cuando hablo de you.com, ChatGPT, sí son herramientas, porque es la manera en la que se expresa la tecnología que es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es una tecnología, es mucho más que una herramienta. Es una tecnología que se expresa a través de estos sistemas, estas interfaces, que son la cara visible de la tecnología, que es mucho más compleja, al usuario, ¿no? Como usuarios accedemos a la herramienta, pero la tecnología va mucho más allá de eso. Entonces, también planteamos esto en el aula, complejizar, problematizar, rascar debajo de la superficie para ver qué hay y encontrarnos con un mundo, un enorme mundo, en donde intervienen un montón de dimensiones y variables, también es otro gran beneficio, ¿no? No sé si te pasa, mi querida Mariana, pero yo en lo personal para mis procesos de investigación, a mí cada vez que utilizo la inteligencia artificial me lleva a áreas que no estaban por mí contempladas en lo absoluto. Entonces realmente es un potenciador de creatividad brutal porque te lleva, y claro, cuando lo haces así, porque es muy fácil tomar la inteligencia artificial, hacer un copy-paste y listo, tal, y creo todo lo que me dice, la omnipresencia de ChatGPT, digo, bajo la cabeza y copio, pego doy por sentado que es verdad. Y claro,
cuando ya eres usuario y has utilizado de manera intensiva la inteligencia artificial, sabe que tiene muchos errores, ¿sí? A veces el problema es que te responde como con tal nivel de certeza que tú puedes pensar que eso es, y no es así. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ya mi forma de trabajar, yo tengo como yo tengo, por ejemplo, ChatGPT, la versión de pago, yo meto links, enlaces, tengo mis propios GPTs para investigación donde yo los alimento de papers, ¿sí? De papers para exactamente limitar toda la investigación al ámbito que yo quiero y con la información que sé que es una información de calidad. Entonces, claro, el tema es ese, ¿no? El tema es entender cómo funcionan las distintas inteligencias artificiales generativas, ¿sí? Porque eso es lo importante, la esencia. Una vez que entiendes eso, dices, ok, yo puedo generar mis propios GPTs, simplemente lo voy a alimentar con los libros que yo quiero que investigue, con los papers que yo quiero que investigue, con los autores que yo quiero que investigue, y limitas y acotas tu investigación a esa información que sabes que es válida. Y yo tengo una cantidad de GPTs de esta manera, entonces sé que esas alucinaciones, esos errores que tiene la inteligencia artificial no van a aparecer necesariamente, porque aún así todavía tampoco es fiable. Y ahí es lo que viene el tema de la experiencia. La experiencia aquí, con la era de la inteligencia artificial, sí vale. Los años, las canas, todo eso aquí sí vale, porque tú sí tienes, cuando ya tienes ese bagaje, esos años, sí, no, aquí hay algún error, aquí no está correcto. Y eso, por ejemplo, es algo que se viene muy duro en el ámbito educativo. Los jóvenes no necesariamente tienen esa experiencia para advertir esos errores. Dos, los jóvenes tampoco son personas que, salvo que se trabaje mucho en el pensamiento crítico, los jóvenes no van a poder advertir, efectivamente, darse el tiempo, ¿sabes qué? Voy a cruzar información, voy a investigar, al menos no la generalidad. Y de ahí el hecho de generar esa responsabilidad hacia los estudiantes. Por eso es importante socializar esto, porque hay que poner en debate este tema con los estudiantes, decirles, señores, muchachos, esto es lo que pasa, ¿sí? Entonces, no sé, en tu caso, mi querida Mariana, ¿en qué consiste? A ver, ¿cuál fue el mayor? Bueno, ya lo hablamos en ese sentido. En tu caso, ¿qué experiencia has tenido con, no sé, estudiantes, grupos de estudiantes de tus aulas, en fin? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es tu apreciación respecto de esas opiniones de los estudiantes? Bueno, primero decirte que lo que estás trayendo sobre desconfiar de la información es clave, poner bajo sospecha todas las producciones, vengan o no de la IA generativa, es fundamental. Incluyo aquí los deepfakes, la desinformación globalmente. Hoy cuando pensamos en los alfabetismos, en si alcanza a saber leer y escribir en la cultura actual, saber leer y escribir, conocer cómo funciona un programa informático, analizar incluso, me voy no solo a la alfabetización digital, a la alfabetización mediática para complejizarla, la alfabetización mediática que consistía, bueno, en analizar las estructuras discursivas de los mensajes, desde un punto de vista ideológico, político, económico, bla, 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 de los medios. Hoy en día son categorías que, por supuesto, que son fundamentales, pero no alcanzan a cubrir todos estos fenómenos más recientes de la cultura digital asociados a la lucha contra la desinformación, comprender cómo funciona el machine learning, las estructuras de los algoritmos, el diseño extractivo de los datos, de las lógicas de los datos, de la sociedad datificada. Entonces, estás trayendo como toda una serie de cuestiones que nos hacen pensar en que lo primero que tenemos que hacer frente a cualquier contenido que nos llegue por WhatsApp, que nos hagan un comentario, incluso que lo veamos en la tele, pasó recientemente con la princesa de Inglaterra, permanentemente vemos casos, el primer paso es poner todo bajo sospecha.
Y después la otra cuestión, yendo a tu pregunta por las experiencias de aula, recién traías la idea de los bots, ¿no? Esta metáfora antropomórfica de alimentamos al bot con todo mi programa de la asignatura, la bibliografía, etcétera, ¿no? Para que se maneje desde ahí. Esas son experiencias muy interesantes. Lamentablemente, para todos los bots creados a través de ChatGPT, esto es más difícil de experimentar porque solo lo podés crear a través de una cuenta Plus, al menos hoy en día, y tu estudiantado para acceder también necesita una cuenta Plus, entonces en realidad las experimentaciones en ese sentido son muy escasas, son poquitas, no se pueden escalar porque implica obligar a los estudiantes, que es ridículo, a que paguen la suscripción Plus, al menos de ChatGPT. Sin embargo, hay otras herramientas, yo lo cuento en este artículo que traías al principio sobre los gemelos generativos, está la herramienta POW y la herramienta VoiceFlow, que permiten hacer una carga relativamente sencilla, intuitiva, son herramientas no code, no requieren saber de programación, permiten cargarle a los sistemas tu propio contenido para luego interactuar desde ahí. La verdad es que son experiencias interesantes, sirven para, cuando las llevamos al aula, para que el estudiantado interactúe y valide esas respuestas también, siempre en clave de validar ese conocimiento, ¿no? Desde los saberes construidos. Y es ahí, ¿no? Y ahí encuentro una bonita oportunidad, por ejemplo, en clase. Es decir, mira tú interactuando con los estudiantes y, ok, vamos a ver los resultados de la inteligencia artificial sobre cualquier tema, ¿no? A ver, vamos a las investigaciones y ahí un poco van a saltar, yo me imagino una aula así, van a saltar resultados distintos, ¿sí? Y hay la opinión del profesor. Oye, es la experiencia del profesor, ahí es completamente importantísima. ¿Por qué? Porque el profesor va a decir, no, a ver, aquí se está equivocando, entonces, y comienza un debate interno, un análisis, y comenzar ahí sí ya un verdadero pensamiento crítico con los estudiantes, ¿no? En esos ejercicios de reflexión sobre la aplicación de la inteligencia artificial, en no importa cuál materia dentro de un currículo educativo, no importa en cuál. Así es. Se puede hacer y va a resultar muy enriquecedor. Y otro punto importante que señalaste, mi querida Mariana, es justamente esto, ¿no? Yo sigo diciendo que las Naciones Unidas, UNESCO y todos estos grandes organismos internacionales deberían estar trabajando sobre su propia inteligencia artificial para el bien de la humanidad, que no necesariamente se puede lograr con las corporaciones. Las corporaciones son corporaciones y tienen sus intereses y tendrán sus intereses privados. Entonces, las instituciones como ONU, en lugar de estar haciendo lo que están haciendo, que lo encuentro, bueno, meritorio, pero sigo siendo que me parece algo que ha caído en algo de burocracia, ok, vamos a ver la gobernanza. Y yo no creo que hay que gobernar, yo creo que hay que desarrollar una propia inteligencia artificial, porque es muy poderosa esta tecnología como para limitarla, ¿sí? A pocas corporaciones. Entonces, no puede pasar, eso no puede pasar. Yo creo que entidades regionales deberían estar haciendo lo mismo. Nosotros, sobre todo en América Latina y sobre todo en los países donde no están centradas estas grandes corporaciones, porque las alucinaciones son mayores fuera del ámbito de estas empresas, ¿no es cierto? De las grandes empresas. Necesitamos inteligencias artificiales localizadas, tropicalizadas. No sé qué piensas tú. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con esto. Lo que pasa es que, bueno, son tecnologías muy caras, insisto, con mirarlas no desde la perspectiva de las herramientas, sino como desde la perspectiva de concebirlas como entramados sociotécnicos muy complejos. Cuando uno rasca por debajo de la superficie, encontramos modelos de negocio que aportan valores, que priorizan ciertas variables por sobre otras en la toma de decisiones, impacto ambiental. Son sistemas carísimos en términos tecnológicos por su poder de cómputo, por el procesamiento de datos que realizan, pero también carísimas en términos ambientales, ¿no? Por la electricidad que se consume, por el agua que se requiere para enfriar los procesadores, donde, digamos, se procesan los datos.
En fin, hay como toda una serie de, ni hablar en términos epistemológicos, estos sistemas, lo que representan en términos de y el modelo de mundo que nos proponen, ¿no? Este orden clasificatorio en donde, como vos decís, hay algunas lenguas que se priorizan por sobre otras, hay un régimen estético incluso que se prioriza por otro, insisto con la cuestión latinoamericana de los colores, de los cuerpos. Hace poco con colegas de Colombia, también con la querida Karina León, conversábamos sobre los sesgos de algunas aplicaciones, por ejemplo, algo tan sencillo e inocente como un avatar, ¿no? Y el avatar que nos proponía una de las herramientas que uno de los colegas docentes también estaba explorando, era una mujer con un cuerpo muy hegemónico, con muchas curvas, con un color de piel, nada era propio de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando uno mira en detalle, insisto con esto de ir más allá de las herramientas que están, que sirven, que son prácticas, y rascamos un poquitito, bueno, encontramos toda esta complejidad. Hoy Estados Unidos lidera la carrera por la inteligencia artificial en competencia con China, Europa ya quedó atrás, pero dicho por los cuadros técnicos, ¿no? Es ambientalmente imposible, tecnológicamente imposible igualar el tamaño de los procesadores y de la envergadura de los sistemas que que se encuentran en China y en Estados Unidos, ¿no? Y respecto de UNESCO, yo creo que particularmente UNESCO, que está todos los organismos, pero en particular yo sigo muy de cerca el trabajo de Wayne Holmes, que es consultor de UNESCO, y Feng Chung Miao, que está dedicado, creo que diariamente publica sus avances en este nuevo marco de competencia en alfabetización, digamos, en inteligencia artificial. Me parece que es una punta de lanza, es un parámetro después contra el cual podemos estar o no de acuerdo, pero sirve para enmarcar una discusión. De hecho, el término gemelo generativo proviene de la guía esta última que sacaron, en inglés salió en septiembre, octubre del año pasado, y ahora este año la sacaron en español, es estas guías para lineamientos sobre la inteligencia artificial generativa en educación e investigación. Allí se nombra el término gemelo generativo por primera vez, que es donde yo lo leí por primera vez y vengo siguiendo este fenómeno desde la pandemia, desde antes de la pandemia. Y ahí, mi querida ¿No? Mariana, venimos la pregunta y nos desviamos un poquito a este que, era que es el centro del podcast y es, ¿qué es esto de los bots o gemelos generativos de inteligencia artificial para apoyar el aprendizaje de los docentes? Cuéntanos un poquito al respecto. Bien, voy a eso. Porque recién hablábamos del bot, que tiene esta estructura material, si se quiere, en donde necesitamos una aplicación especial, puede ser el store este que ChatGPT sacó hace no tanto, OpenAI sacó para ChatGPT, pagando el plus te puedes hacer tu bot, le cargas los documentos, los materiales sobre los que vos querés que actúe y que tome la información y te genera lo que vos necesites. Como docente pueden ser evaluaciones, rúbricas, documentos, síntesis, en fin. Yo hablaba de otras dos herramientas gratuitas, POW y VoiceFlow, pero me refiero a estos son distinciones meramente analíticas, ¿no? Digo que son materialmente diferentes porque el bot requiere el uso de una aplicación a la que uno le carga cierto contenido. El gemelo generativo, que es el término al que me refería, que lo leí en este documento generado por UNESCO con autoría de Wayne Holmes y Feng Chung Miao, a quienes recomiendo seguir en redes y en LinkedIn y en todos lados, porque realmente van como a la vanguardia de estos desarrollos. El gemelo generativo, en la interpretación local latinoamericana, argentina, en la formación docente, no requiere de
la carga de ningún contenido en ninguna aplicación. Básicamente el ejercicio consiste en, como docentes, aquí esta experiencia la llevé adelante con una colega muy querida, Natalia Corbalán, con quien compartimos en codocencia el aula en la Universidad de Salud de Argentina. Lo que requiere es que los docentes, en este caso el equipo docente, nosotras dos, iteremos con una herramienta de inteligencia artificial generativa. Iterar es ir y venir con los pedidos, le hagamos prompts, pedidos sucesivamente a la herramienta, solicitándole que asuma un rol particular. En este caso era de tutor generativo, que se vaya como ubicando en ese rol puntualmente para ayudar al estudiantado de formación docente, de tal año, en tal contexto, a resolver un problema puntual, cuyas claves le damos también al sistema de inteligencia artificial generativa. Le decimos, tienen que hacer esto, esto y esto, a partir de las características de este enfoque de trabajo muy particular que tenía unas características. Entonces, lo que le pedimos al sistema de inteligencia artificial generativa cuando asume ese rol es que le dé orientaciones al alumnado a partir de todos estos pedidos y este entrenamiento, si se quiere, ad hoc, superficial que le hacemos. Una vez que logramos, después de verificarlo en esta ida y vuelta, que el sistema asuma ese rol de tutor virtual, pero puede ser colaborador experto, asistente de laboratorio, pienso en otro tipo de prácticas más técnicas, ¿no? En las ingenierías, en las físicas, etc. Cuando uno, como docente, le generamos, logramos que en la última conversación, que vos tenés todos los diálogos, o podés, ya le das el último pedido de refinarlo, le compartimos al estudiante, digamos, no me lo quedo yo esa conversación para que me genere materiales a mí, que podría ser, es una alternativa. Bueno, ahora que ya sabes cuál es tu rol, generame una evaluación así y así. No. Lo que hacemos es compartir esa última respuesta, esto lo hicimos con Gemini de Google, compartimos esa última respuesta con el estudiantado para que sean ellos los que sigan la conversación. Entonces, por ejemplo, le habíamos dicho, espera que ellos te pregunten, no respondas inmediatamente, tómate tu tiempo, presta atención a lo que te van a pedir, considera las características del enfoque, que era todo lo que le habíamos ingresado antes de dar la respuesta, dales consejos, haceles preguntas, como que les generamos toda un rol bien robusto, si se quiere, y solo en ese momento les ponemos el link con un QR, en un campus virtual, en un tablero interactivo en la pizarra, para que ellos ingresen al sistema y desde sus propias cuentas resuelvan el problema que les dimos para resolver, que en este caso era que tenían que rediseñar una consigna de trabajo para sus estudiantes, tenían como que, bueno, era un problema puntual de la formación docente, pero puede ser cualquier otro problema, porque el foco no está puesto en el contenido. Por eso no me interesa que el gemelo generativo tenga cargadas cosas. Yo lo que necesito es que cumpla bien el rol. Entonces, porque el foco está en los desempeños de los estudiantes, no tanto en si el contenido es correcto o incorrecto. Los que toman las decisiones y finalmente avanzan en pedir bien y en tomar o no los consejos y las ideas que les da el gemelo, es el estudiantado. No hay producción de contenido, digamos, ¿no? Esa sería como el Perfecto. kit de la cuestión. Buenísimo. Y hay un poco, ¿sabes?, que se relaciona con eso. Claro, ahora yo utilizo el GPT pagado, etcétera, porque, bueno, es que también los latinoamericanos somos un poco especiales. Es decir, cuando tenemos que pagar $20, ¡ay, no! Es que $20. Y bien un latinoamericano se farrea esos $20 en un fin de semana. O sea, los latinoamericanos tenemos que cambiar un chip, ¿sí? Porque de esos $20 seguramente para un buen vino, para una buena comida, que no lo vemos como, que no es inversión prácticamente, ¿no? Nos pesa. Todo lo que no es, lo que no va por ahí nos pesa. Yo ya cambié ese chip hace mucho tiempo y yo destino al menos $100, $150 en herramientas de inteligencia artificial y en otro tipo de herramientas, ¿sí?
porque es una inversión, realmente es una inversión. Pero bueno, más allá de eso, el tema de los... yo tengo una metodología antes de que aparecieran los famosos GPTs, y era que exactamente era esto. Tú puedes generar un contexto. Para mí, el kit del asunto, del prompting es, y en mi libro lo tengo escrito un libro justamente de mi metodología, y es, el contexto es esencial. ¿Sí? Abrir un chat específicamente y exclusivamente para un tema, tú cargas, yo como lo hacía antes de los GPTs, que ahora es automático, cargaba libros, cargaba papers igual, porque sí podías copiar, perdón, no cargabas PDF ni nada, sino copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, y le decía a GPT, por favor, dame referencias de este autor, dame... yo lo orientaba a GPT a que me diera información que yo necesitaba en el que se centre, ¿de acuerdo? Entonces, preguntas como quién, cómo, cuándo, todo ese tipo de cosas le hacía que responda. Y para mí era esencial generar ese contexto, ¿sí? Para que GPT o el chat GPT entienda que todo de aquí en adelante va a estar exclusivamente inmerso en este ámbito. ¿Ya? Ese es el contexto. Y luego sí, pues, las preguntas, una vez que está alimentado todo el contexto, las preguntas para interactuar. Eso es lo que yo hacía antes de los GPTs. Ya con los GPTs es exactamente lo mismo. Solo que ahora tú modificas y cargas un GPT con todo eso y está listo y lo puedes compartir para todo el mundo y ya entrenado. Y de hecho tengo ahora un GPT con con las estrategias nacionales de inteligencia artificial de los países, porque de aquí se viene un tema que todos los países tenemos que hacer. Entonces yo ya tengo en mi espacio, tengo algunas estrategias de inteligencia artificial de algunos países y ya he hecho un GPT exclusivamente con todo eso, porque de aquí se viene mucha investigación al respecto. Pero es muy bonito, realmente es poderoso el poder trabajar así. Y qué interesante, miren ustedes las experiencias que cada profesional hace con el uso de la inteligencia artificial. Eso es una obligación que tenemos todos, arquitectos, doctores, abogados, no importa quién. Eso es lo que debemos hacer, compartir esas experiencias para que otras personas se enteren de cómo pueden acoplarla, porque yo sí estoy convencido que cada quien tiene que ir descubriendo su camino, porque yo creo que la inteligencia artificial está para que cada persona, ¿sí? Porque todos somos distintos, todos tenemos distintas perspectivas, expectativas, intereses, en fin, pueda usarlo. No sé qué... Sí, así es. Lo que estás trayendo también tiene que ver con estas apropiaciones situadas de las tecnologías, ¿no? Bueno, aquí en Latinoamérica tenemos toda la tradición de Jesús Martín Barbero, de los medios a las mediaciones, Néstor García Canclini, digamos, todo un pensamiento, por supuesto Freire, todo este pensamiento relativo a no tanto qué hacen las tecnologías con nosotros, que por supuesto que es muy importante, sino también qué podemos hacer nosotros con las tecnologías desde nuestro contexto. De alguna manera, la experiencia de los gemelos generativos es una apropiación situada, contextualizada, que también modela el uso para los estudiantes, futuros docentes que eventualmente podrán o no recurrir a este formato de trabajo en sus propias clases, ¿no? Ya sea con los estudiantes o para uso propio. También vemos en el trabajo de campo de la investigación, vemos que hay docentes que lo utilizan para su propio trabajo, digamos, para agilizar en dar devoluciones, escribir informes, reportes, simplificar un texto, generar una guía de trabajo, evaluaciones, rúbricas, en fin, no necesariamente porque lo llevan en sus actividades al estudiantado, la inteligencia artificial. También sabemos de estudiantes que lo están utilizando, digamos. Lo importante es que surja el diálogo dentro del aula y que al menos podamos discutir. No digo que todas las clases tienen que ser con espejitos de colores, pero sí que en alguna oportunidad lo traigamos para conversar sobre cómo lo estamos usando, qué resultados nos da, qué herramientas nos parecen mejores que otras, por qué es importante usarlo, alguna resonancia sobre el impacto ambiental, alguna experimentación sobre sesgos
¿no? Al inicio hice una experimentación muy trillada, muy conocida, que era pedirle que del inglés al castellano ChatGPT me traduzca una oración con doctor y enfermera, que en inglés tienen género neutro, ¿no? Por supuesto me tradujo doctor en masculino, enfermera en femenino. Podrían haber sido un doctor y un enfermero, una doctora y una enfermera, o al revés, Claro. y sin embargo, ¿no? Entonces, incluso cuando las tecnologías tienen sesgos, está bueno traerlas al aula para problematizar esos sesgos, pensar de dónde vienen, por qué son así, por qué funciona mejor en inglés que en castellano, por qué hay lenguas, sobre todo en Latinoamérica, que hay tantas lenguas de los pueblos originarios, por qué en algunas lenguas todavía no está, y tal vez en algunas nunca llegue a estar. Hacernos esas preguntas desde los contextos locales y situados me parece que enriquece nuestras prácticas y enriquece el aprendizaje del estudiantado. Y por eso es importante, tú hablabas un poco de lo costoso que es esto y es costosísimo, claro. Y es por eso que este es un problema, no, esto es un ámbito que se lo debe trabajar regionalmente, es decir, con bloques, es decir, un país, un solo país, tratar de querer o querer o pretender querer tener su propia inteligencia artificial va a resultar muy costoso. Pero si diluyes eso, si amortizas esa inversión entre 10, 15 países de la región de Latinoamérica, oye, es posible, es posible. Solo que, claro, la idiosincrasia latinoamericana es otra, ¿sí? Siempre estamos cada quien tirando el agua para su molino y obviamente no se va a lograr. Pero sería interesantísimo poder tener una inteligencia artificial para el desarrollo de la región, para el desarrollo, para la agricultura, para la salud, porque aquí estamos hablando de temas sí, de la educación importantísimo, ¿sí? Mucho se habla de inteligencia artificial aplicada al tema de los negocios, ok, sí, está muy bien, pero no, la inteligencia artificial es poderosísima para verdaderas transformaciones sociales, económicas, de desarrollo en la región, sobre todo en países como los nuestros, donde necesitamos ciertamente generar más desarrollo para los ciudadanos, más riqueza, más bienestar, y la inteligencia artificial yo creo que es un socio espectacular para eso. Y eso es un poco tener esa visión de, oye, en vez de tanta corrupción, que eso también sería bueno, si 10% del PIB se va en corrupción muchas veces en todos los países, más o menos, y en tantas otras cosas, mal gasto que hay en todos los países, tranquilamente se puede tener una inteligencia artificial. No se diga la ONU. Imagínate, si 10 mil millones Microsoft dio a OpenAI la primera vez con inversión, luego se subió, así fueran 100 millones, 100 mil millones, si eso lo pones para todos los países, no es más se gastan en otro tipo de cosas y esto es una inversión para el futuro de la humanidad y que lo estamos dejando en poder de unas pocas corporaciones y eso es durísimo y muy crítico, muy crítico. Y eso hay que transformar. Pero bueno, eso será para otro debate, para otro análisis, para otro espacio. Y mi querida Mariana, ¿cómo ves tú el futuro de la educación con la inteligencia artificial de aquí en adelante? ¿Cómo concibes tú esta nueva era de la inteligencia artificial para la educación? Bueno, yo creo que es una tecnología que llegó para quedarse, que de a poco está modificando nuestra relación incluso con el conocimiento. Eh, Creo que sirve, como mencionabas al principio de nuestra conversación, para obtener ideas, porque a veces realmente tira cuestiones, arroja resultados asociados a puntos que uno no había tenido en cuenta, pero funciona todavía mejor cuando nosotros sabemos qué queremos escribir, en qué formato, de qué modo, con qué ideas, sobre todo con las ideas. Entonces, si logramos desatar, digamos, este nudo de preguntas, de incertidumbre, en donde incluso algunos colegas están todavía medios temerosos, temerosas con esta tecnología, nos augura, yo soy optimista, creo que como educadores no podemos perder la esperanza nunca, creo que finalmente va a terminar potenciando la enseñanza, potenciando los aprendizajes, en la medida que
traigamos la conversación al aula, pongamos sobre la mesa nuestras instituciones este contexto en el que estamos y definamos lineamientos de uso responsable y ético, ¿no? Aquí esta es otra pata con la que me gustaría cerrar, que tiene que ver con los usos honestos, serios, que contemplan también el impacto ambiental. No es menor. Generar texto consume mucho menos energía que generar un video o una imagen. Entonces, no usemos estas herramientas por diversión, aunque sean gratuitas, ¿sí? Podemos experimentar brevemente, pero tampoco lo usemos de manera excesiva, porque finalmente estamos consumiendo recursos naturales. Entonces, creo que a futuro hay mucho por hacer, son tecnologías que llegaron para quedarse, no es como el metaverso, que fue un blef, arrancó y terminó, se consumió solo el metaverso, no sabemos dónde está ni dónde quedó. En este caso, creo que son tecnologías que sí van a transformar, que están transformando nuestras prácticas. No hay que tenerles miedo ni tampoco creer que va a mejorar nuestra vida solo porque existe la inteligencia artificial. Y a nivel educativo, en las instituciones, dentro del aula, establecer acuerdos muy transparentes, claros, explícitos sobre un uso responsable, ético, consciente del contexto y situado, ¿no? Creo que esa es la clave hacia atrás y las claves hacia adelante. Mi querida Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo siempre digo que para mí una hora se me pasa volando y podríamos seguir conversando largo porque es muy interesante estos cambios que está generando la inteligencia artificial y ir descubriendo, mira cómo encuentras esto. Y en la conversación uno va diciendo, ah, qué interesante, ah, qué bien, y uno va aprendiendo. Y esto es lo que la gente debe conocer, las personas deben conocer debemos contagiar de ese espíritu de descubrimiento a las personas, ¿sí? Porque mientras más personas se vayan sumando, más rápido será ese proceso de adopción, porque no hay elección. Es, No. está, hay que asumirlo con responsabilidad y rápidamente. Y digo rápidamente porque en América Latina estamos muy relegados, en el norte ya están hasta regulando y nosotros aquí recién planteándonos reunirnos, yo veo foros de otros países reuniéndose para ver si es que es oportuno tener una inteligencia artificial, una estrategia de inteligencia artificial. Entonces, eso creo que debemos cambiarnos todos los latinoamericanos el chip, meterle sin miedo al descubrimiento porque hay cosas muy positivas y efectivamente también hay otras cosas, otros grises y oscuros que hay que descubrirlos también, pero eso no se puede hacer si no te arremangas, si no comienzas a levantar la mano y decir, miren acá, he encontrado esto y creo que esto es importantísimo debatir. Eso es importante para el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestra región y en el mundo. Así que gracias, mi querida Mariana. De por sí ya eres parte de Futuria como colaboradora. Próximamente vamos a compartir un artículo de Mariana a través de nuestro espacio en Substack. Suscríbanse si no están suscritos, son más de 40,000 suscriptores y todos nuestros colaboradores, toda la información se distribuye a cada uno de ustedes a través de los correos electrónicos. Próximamente el segundo foro, porque el primer foro ya está para analizar la regulación europea de inteligencia artificial y es importantísimo hacerlo. Y el segundo que yo quiero hacer es justamente en el ámbito educativo. Así que Mariana, también estaremos conversando al respecto para que seas speaker de este Foro Internacional de Educación. Ya próximamente conversaremos. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes y les espero una próxima oportunidad.